Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, bueno, sinceramente, es un espejo en el que da un poco de vértigo mirarse. Ya, desde luego. Vamos a desgranar un cuento iniciático fascinante titulado El asno, el espejo y el portal sin puerta. Es una historia clásica sobre Nasrudin, una figura legendaria a quien el propio texto define como el loco-sabio. Que es un concepto maravilloso. Totalmente. Y el objetivo de nuestro análisis hoy no es simplemente contar un cuento antiguo, no. Queremos extraer una sabiduría brutalmente práctica sobre cómo el ser humano adquiere el verdadero conocimiento. Eso es. Es un tema perfecto para cualquier mente curiosa que sienta que vive atrapada en esta trampa moderna de la sobrecarga de información. Hablamos de esa sensación tan actual de estar sepultado bajo montañas de datos, artículos, audios y, sin embargo, sentir que no se comprende nada en profundidad. Y es un punto de partida vital. Porque, aunque el documento tiene la estructura de una fábula antigua, la radiografía psicológica que hace parece escrita ayer por la tarde. Literalmente. El núcleo de este texto es una confrontación directa. Pone frente a frente la mera acumulación compulsiva de datos contra la asimilación real de la sabiduría. En el mundo contemporáneo confundimos estar informados con ser sabios. Y este relato, destroza esa ilusión desde la primera página. Y para visualizar esto, tenemos que presentar a quien desencadena la historia, que es Camil. Imaginemos a un joven erudito que llega a la plaza del mercado de Axergir. Viene con un entusiasmo desbordante y 3 pesados pergaminos bajo el brazo. Cargadísimo. Sí. Según se describe, Camil ha leído absolutamente todos los libros del bazar y se ha aprendido de memoria los nombres de todas las estrellas del firmamento. Casi nada. Claro, para que la gente se haga una idea más cercana, Camil es el equivalente actual de esa persona que tiene, 50 pestañas del navegador abiertas al mismo tiempo. Esa es la imagen perfecta. Es alguien que consume tutoriales a velocidad por 2, que busca desesperadamente un atajo, un truco de productividad para llegar al conocimiento superior antes de la hora de comer. Esa analogía de las 50 pestañas abiertas es brillante. Camil representa la pura ansiedad intelectual. Tiene tanta prisa por llegar a la meta que ni siquiera se ha parado a pensar de dónde está saliendo. Y justo ahí, en el otro extremo del cuadrilátero, digamos, aparece Nasrudin. La presentación visual es para enmarcar. Nasrudin está sentado al revés sobre su burro. Sí. Es decir, mirando hacia la cola del animal mientras avanza. A primera vista, es una imagen cómica, es absurda. Pero el prólogo del documento lanza una advertencia muy seria. Dicen los que saben que Nasrudin era el espejo que cada ser humano necesita y que ninguno desea mirar. Porque esa postura sobre el burro no es un chiste, es una declaración filosófica en toda regla. Claro. Al ir sentado al revés, Nasrudin está mirando hacia donde uno ya ha estado, hacia el pasado, hacia el rastro que dejamos. No mira hacia la ilusión de a dónde creemos que vamos. Frecuentemente el ego proyecta un futuro glorioso lleno de sabiduría, pero se niega a mirar los errores del camino que acaba de recorrer. Y la primera interacción entre ambos choca de frente con esa ansiedad de Camil. El joven se acerca intentando mantener las formas, pero resumando impaciencia, y le pide a Nasrudin que le enseñe el camino más corto al conocimiento superior. ¿El camino más corto? Sí, y la respuesta, madre mía, la respuesta. Nasrudin, sin siquiera darse la vuelta, le contesta que el camino más corto lo encontró ayer, pero que desgraciadamente iba en la dirección contraria. Es una forma brillante de romper la fantasía de la linealidad. Camil busca un mapa exacto, una fórmula matemática. Quiere eficiencia. O sea, un manual de instrucciones. Exacto. Y Nasrudin le plantea una paradoja tremenda. La obsesión por la eficiencia, por encontrar el camino más corto en temas de desarrollo personal o sabiduría, suele ser precisamente el vehículo que te aleja a toda velocidad de la verdadera comprensión. ¿La sabiduría no se puede hackear? A ver, vamos a organizar esto porque el documento divide este proceso en 3 fases muy claras. La primera se titula La aprobación, o el arte de tropezar con dignidad. Según se expone, Camil operaba bajo lo que podemos llamar el mito de la ciudad amurallada. Él pensaba que el conocimiento era una fortaleza. Si logras encontrar la puerta correcta y consigues la llave exacta, entras de golpe y hasta eres un sabio. Y esa es la trampa del intelectualismo puro, confundir el mapa con el territorio. Camil tiene los mapas en la cabeza, pero nunca ha pisado el barro. Ya. Y para romper esa barrera, Nasrudin le plantea un acertijo tras escucharlo hablar sin parar durante 1 hora. Le pregunta qué cosa, cuanto más la limpias, más sucia se vuelve.
Y la respuesta que da el propio Nasruddin es doble. Dice que es el agua de lavar, obviamente, porque se ensucia al limpiar otra cosa. Pero el dardo envenenado viene después. Le dice a Camille que también es su propia imagen cuando intenta pulirla con demasiado orgullo. Si rascamos un poco en la psicología de este acertijo, vemos una crítica feroz a la vanidad intelectual. Cuanto más intenta el ego demostrar lo pulido, lo brillante y lo superior que es su intelecto, más turbia se vuelve su capacidad real para aprender algo nuevo. Tela. Sí, la necesidad de parecer inteligente ensucia la inteligencia misma. Y Camille, por supuesto, se queda a cuadros. No le ve la utilidad práctica, y aquí es donde ocurre el choque definitivo con la realidad. Nasruddin le pide que demuestre lo que sabe. Ahí va. Camille no se lo piensa dos veces, despliega sus pergaminos y recita de carrerilla, etapas de cognición, propiedades de plantas medicinales, la trayectoria de los astros. Es una exhibición de memoria impresionante. Pero entonces Nasruddin le corta en seco y le hace una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que estabas equivocado en algo importante? Uf. Y Camille se queda completamente mudo. Ese silencio es el colapso del erudito. Ante una pregunta que no requiere datos acumulados, sino vulnerabilidad humana, el sistema de Camille se cae a pedazos. Y a partir de ahí viene la penitencia, por llamarlo de alguna manera. Nasruddin le asigna pasar una semana haciendo el trabajo más humilde del pueblo. Limpiar establos, acarrear agua y aguantar las quejas de los ancianos sin darles soluciones. Pero espera, quiero hacer de abogado del diablo aquí un momento. Cualquiera podría pensar que esto es el típico cliché de película de artes marciales. Lo de dar cera, pulir cera. O sea, ¿de verdad hace falta mandar a alguien a limpiar estiércol para que aprenda filosofía? ¿No es un poco un rito de humillación gratuito? Es una duda muy lógica. Yo también me lo plantearía. Pero hay una base psicológica profunda detrás de esta tarea que el texto llama aprobación. No se trata de humillar por humillar. Se trata de romper la disonancia cognitiva. Vale. Cuando obligas a una mente hiperintelectual a hacer tareas rutinarias y físicas, el ego se revela, hace una rabieta enorme. Y es precisamente en esa fricción donde uno puede autoobservarse. Nasruddin no quiere los establos limpios, lo que quiere es que Camille observe su propio enfado al limpiarlos. Fíjate, eso encaja perfectamente con las notas del diario de Camille que relata la historia. El primer día escribe desde la pura indignación. Dice, esto es humillante y no tiene sentido. Claro. Pero al tercer día el tono ya es diferente. Escribe, noto que me irrito fácilmente cuando alguien interrumpe mi trabajo. ¿Por qué? Ahí ya hay una separación, una indagación. Y el séptimo día, la entrada del diario es una sola palabra. Oh, así, tal cual. Ese es un salto mororiental en la cognición. Representa el momento exacto de la autocorrección honesta. El ego de Camille acaba de cometer el error, entre comillas, de admitir que comete errores. La verdadera velocidad en el aprendizaje no se gana saltándose las etapas incómodas. Ya. Se gana teniendo el valor de observar la propia incomodidad. Y para rematar esta fase, Nasruddin deja caer otro acertijo brutal. Habla de un hombre que carga un saco pesadísimo a la espalda durante toda su vida y nunca lo abre. La pregunta es, ¿qué hay dentro? Y la respuesta es que el saco está lleno de los errores que nunca reconoció y que, irónicamente, son la llave de su liberación. Es que el coste cognitivo de ocultar un error es altísimo. Si pensamos en cualquier entorno, corporativo o personal, la energía que se gasta en tapar las equivocaciones, en justificarse, es un peso muerto agotador. En el momento en que se abre el saco y se dice, me equivoqué, ese peso desaparece. Esa es la liberación de la aprobación. Pasamos entonces a la parte 2 del documento, que se llama la iluminación o el portal sin puerta. Han pasado varias semanas. Camille ya ha soltado los pergaminos, lo cual es un avance enorme. Muy importante. Pero sigue siendo humano, claro, y ahora lo que busca es el espectáculo. Está esperando el relámpago místico, la experiencia trascendental que le cambie la vida de martes a miércoles. Sigue operando bajo la lógica del atajo, pero ha cambiado la versión. Ahora no busca un atajo intelectual, busca un atajo espiritual. Eso es. Espera que la iluminación sea un evento externo que le impacte, como quien espera ganar la lotería cósmica. Total. Y un día va a buscar a Nasruddin y se lo encuentra plantando cebollas en el huerto, lleno de tierra. Camille le pregunta casi con desesperación cuándo va a llegar ese momento de iluminación porque siente que ya está a punto de caramelo.
Nasruddin ni levanta la vista y le contesta que él también lleva 40 años sintiéndose cerca y que es una sensación bastante agradable. Es una respuesta fantástica para desactivar la ansiedad por la meta. Y justo en ese huerto, Nasruddin introduce una metáfora que debería estudiarse en las escuelas, que es el acertijo del cuenco de agua. Pregunta cuándo está vacío un cuenco lleno de agua. ¿Y la respuesta? Y la respuesta es cuando crees que ya lo sabes todo. Esto es tela. O sea, un recipiente lleno, en términos prácticos de aprendizaje, está funcionalmente vacío de posibilidades. Exacto. Es la radiografía del sesgo de confirmación y de la cultura actual del sabelotodo. Cuando alguien interactúa en redes sociales o lee un libro con el cuenco lleno, es decir, creyendo que ya tiene la razón absoluta, cualquier información nueva simplemente rebota, no puede entrar ni una gota más. Para aprender algo de verdad, primero hay que tener la humildad de vaciar el cuenco. Y entonces Nasruddin desmonta el mito del relámpago místico. Camille le discute que los grandes sabios siempre hablan de truenos, de rupturas radicales. Y Nasruddin hace una distinción increíble. Dice que los místicos cuentan lo del trueno porque el trueno hace ruido y se puede narrar. Pero el rayo, la luz real de la comprensión, no avisa, no hace ruido, y cuando quieres describirlo, ya ha pasado. Nos solemos quedar con la anécdota ruidosa de los grandes gurús y perdemos de vista el cambio silencioso. La iluminación, según plantea este texto, no es que el cielo se abra. Es como cuando tus ojos se acostumbran poco a poco a la oscuridad y te das cuenta de que las formas siempre estuvieron ahí. Y la historia ilustra esto con una escena súper cotidiana. Camille vuelve al pueblo esa misma tarde y ve a una anciana cargando mucha leña. Por primera vez en toda la historia, Camille no se pone a debatir internamente sobre la ética platónica o los imperativos categóricos de ayudar al prójimo. Simplemente, su cuerpo se mueve, coge la leña y la ayuda. Y el detalle clave que marca el documento. Esa noche, Camille no escribe absolutamente nada en su diario. ¿Por qué es tan importante que el diario se quede en blanco? Porque el diario, hasta ese momento, era la herramienta de su ego. Era el lugar donde documentaba lo bueno o lo sabio que se estaba volviendo. Era bondad performativa. Ah, claro. Al no escribir nada, demuestra que la acción fue puro instinto. Desde una perspectiva neurocientífica, podríamos decir que el conocimiento ha pasado de la corteza prefrontal, donde se analiza y se juzga, a los ganglios basales. Se ha convertido en un hábito automatizado. Ya no piensa en ser bueno, simplemente actúa. Para rematar la idea de que la verdad está en lo cotidiano, el texto suelta el acertijo del hombre que busca sus anteojos desesperadamente por toda la casa durante una hora para acabar descubriendo que los tenía puestos en la frente. La moraleja es obvia pero contundente. Buscamos la sabiduría en libros carísimos, en viajes exóticos, en todas partes, excepto en el acto presente que tenemos delante de nuestras narices. Y eso nos prepara el terreno de manera natural para la tercera y última gran fase, la iniciación o lo que Nasruddin robó en el mercado. Damos un salto temporal de un año. Camille es otro, ya no va dando lecciones. Ahora enseña a los niños y escucha a la gente. Y de repente Nasruddin entra corriendo al mercado del pueblo haciendo un escándalo monumental, gritando, «¡Me han robado!». Viene el juez, la gente se arremolina, hay una tensión tremenda. El juez le pregunta qué le han quitado. Sí. Y Nasruddin, muy serio, responde. Mi ignorancia. La tenía guardada desde hace años y me la han quitado mientras dormía. Todo el mundo se ríe, pensando que es otra de sus locuras. Pero Camille no se ríe. No se ríe porque pilla el significado al vuelo. Es una de las paradojas más hermosas del texto. La única pérdida que realmente te hace más rico es perder la ignorancia. Y más profundo aún, perder el miedo a dejar de ser quien creías que eras. Expliquemos eso porque Camille le plantea una duda muy razonable en privado. Le dice que los textos antiguos advierten que perder la ignorancia de golpe puede desequilibrar a la persona, y le pregunta cómo sabe uno cuando está verdaderamente listo. Nasruddin le rompe los esquemas, diciendo que la iniciación no es un certificado, no te dan un diploma. Aquí el relato redefine lo que significa adquirir conocimiento maestro. No es coleccionar datos. El texto dice literalmente que la iniciación es el momento en que el conocimiento te atraviesa, porque estás lo suficientemente limpio por dentro como para no bloquearlo con tus propios miedos o prejuicios. Claro, y cuando Camille pregunta cómo se limpia uno por dentro, Nasruddin le hace ver que lleva un año entero haciéndolo. Limpiaba el espejo cada vez que asumía un error. Abría una ventana cada vez que limpiaba un establo sin quejarse. Es decir, el conocimiento no es algo que sales a cazar con una red.
El conocimiento te encuentra a ti cuando dejes de hacer ruido. Y esto desemboca en la conversación más densa filosóficamente de toda la historia, bajo el árbol de moral. Nasruddin le pide a Camil que enuncie una sola certeza, algo que sepa de verdad. Camil responde, sé que no sé, que suena al clásico de Sócrates, pero añade un matiz que cambia el juego. Dice que lo que desconoce es tan inmensamente vasto que ya no le produce ansiedad por intentar controlarlo, sino pura reverencia. Y que al actuar desde esa reverencia, ve las cosas mucho más claras. Aquí el texto hace referencia a conceptos muy complejos. Habla del espíritu-hombre de Rudolf Steiner y del corazón que ve de los místicos sufíes. ¿Cómo traducimos esto a un lenguaje que podamos aplicar en el día a día? Es un desafío, pero vamos a bajarlo a tierra. Cuando Steiner habla del espíritu-hombre, no se refiere a un fantasma o a algo esotérico lejano, se refiere al nivel más alto de desarrollo humano, donde tus principios éticos no son solo ideas que piensas, sino que se han encarnado completamente en tu forma de vivir. Eres la ética que predicas. Vale. Por otro lado, la tradición sufí habla del corazón que ve. Normalmente percibimos el mundo con el cerebro analítico, que inmediatamente cataloga todo en útil o inútil, bueno o malo, me gusta o no me gusta. El corazón que ve es una forma de percepción que esquiva ese juicio constante y conecta directamente con la empatía y la comprensión profunda de la situación. Es lo que le pasó a Camil con la anciana y la leña. Entendido así, tiene todo el sentido. Ya no tienes la verdad en el bolsillo, sino que la vives en cada paso. Por eso el alumno del acertijo final dice que la iniciación termina cuando comprendes que no hay línea de meta. Exactamente. El conocimiento es un estado permanente de profundización. No hay un punto final donde uno se sienta en una silla y dice, listo, ya soy sabio. El momento en que piensas eso, tu cuenco vuelve a llenarse de agua sucia. Y así entramos en el epílogo de la historia. Han pasado 3 años desde la llegada del joven impaciente. Camil recibe la noticia de que su padre está enfermo y tiene que volver a casa. Va a despedirse de Nasruddin, que como no podía ser de otra forma, sigue montado al revés en su burro. Camil le pide un último consejo, un equipaje final para el viaje. Y Nasruddin le hace un resumen magistral del método. Le dice que se lleve 3 cosas. Primera, la aprobación, que es el hábito de mirarse al espejo honestamente cada noche para reconocer las metudoras de patas del día. Segunda, la iluminación, que no es levitar, sino la voluntad de levantarse cada mañana y ver el mundo sin darlo por sentado, como si fuera nuevo. Y tercera, la iniciación, que es asegurarse de que todo lo que sabe se traduzca en sus manos, en sus pies y en la mirada compasiva hacia los demás. Camil, que sigue siendo pragmático, hace la pregunta que haríamos cualquiera de nosotros. ¿Y si con el tiempo me olvido de todo esto? Nasruddin le da una respuesta que es un consuelo tremendo. Entonces, tropezarás. Y si eres honesto, el propio tropiezo te lo recordará. El camino tiene muy buena memoria. ¡Qué belleza! Es una forma preciosa de decir que el fracaso no es el fin del mundo. Es solo el sistema de navegación recalculando la ruta. Es cambiar completamente la relación con el error. El error ya no es algo a ocultar en el saco pesado que hablábamos antes, es el maestro que te devuelve a la senda. Y justo cuando Camil se aleja en el horizonte, el texto nos regala un giro de guión que destila una humildad sobrecogedora. Nasruddin se queda mirando al joven, le da unas palmaditas al burro y le dice en voz baja, ¿lo ves? Llevaba 3 años enseñándome cómo se aprende. Qué suerte he tenido de que me encontrara. Es brutal. El presunto gran maestro revelando que el verdadero ejercicio de maestría era dejarse enseñar por los errores del alumno. Y el detalle final, el burro guardó silencio, siendo esa la respuesta más sabia. Si conectamos toda esta travesía con el perfil de cualquier persona actual que devora libros o asiste a seminarios buscando mejorar, el mensaje es un jarro de agua fría, pero muy necesario. Nos recuerda que la velocidad no está en cuántos datos acumulas. La verdadera agilidad mental y vital reside en tener la capacidad de vaciar el cuenco, en estar dispuesto a cuestionar lo que uno cree saber sin que el ego se desmorone. Para ir poniendo el broche a esta inversión, el documento termina con una especie de coda o epílogo oculto. Se cuenta que Nasruddin dejó escritos en la pared de su casa 3 acertijos finales sin respuesta, con la promesa de que quien los entendiera ya no necesitaría guía. Vamos a repasarlos porque encierran toda la filosofía del texto. El primero dice,
¿Qué cosa enseña sin hablar, ilumina sin luz y transforma sin tocar? La respuesta implícita es el silencio atento y, por extensión, el ejemplo de una vida vivida con absoluta coherencia. Nadie aprende a nadar escuchando una conferencia sobre el agua. El segundo acertijo habla de un montañista obsesionado con llegar a la cima. Se pasa la vida subiendo, pero cuando por fin llega arriba, agotado, descubre que la vista más hermosa era de hecho el propio sendero que había ido pisando. Lo que enlaza con lo que hablábamos de la línea de meta. La recompensa del conocimiento superior no es un trofeo en la cumbre. Reside en la calidad de atención que le pones a cada paso individual, incluso a los pasos en falso. Y el tercer y último acertijo, que me parece demoledor. ¿Cuántos maestros necesita un ser humano para despertar? La respuesta es que los necesita absolutamente todos. Necesita un burro, necesita plantar cebollas, necesita a la anciana que carga la leña, necesita el error estúpido cometido un martes y la tormenta inesperada que le arruinó los planes el jueves. Todo sirve. Todo es material de trabajo si el cuenco está vacío. Se condensa maravillosamente en esa cita final que la tradición atribuye a la figura de Nasrudini que cierra el texto. Lo que sabemos es una gota. Lo que ignoramos es el océano. Pero la gota, si es verdadera, contiene el sabor del océano entero. Una imagen espectacular para quedarse rumiando. Y para concluir nuestra exploración a fondo de hoy, queremos dejar flotando en el aire una pregunta, un pensamiento provocador, basándonos en esta idea de que todo contratiempo es un maestro disfrazado. Si asumimos que cada error y cada tarea tediosa son herramientas vitales para salir del piloto automático, queda la invitación abierta para quien nos escucha de plantearse lo siguiente. ¿Cuál es la lección exacta que está intentando enseñar esa pequeña, irritante y absurda frustración que se interpuso en el camino hoy mismo, justo unas horas antes de empezar a escuchar este análisis? Ojalá podamos empezar a observar ese tropiezo cotidiano no como un fastidio, sino como el próximo portal sin puerta que está esperando a ser cruzado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Hasta la próxima travesía.